Ella solo quería sobrevivir a una fiesta de empresa, hasta que el CEO la llamó esposa delante de todos. En 30 días de un matrimonio falso, descubrirá traiciones, una guerra de poder y un amor que nadie vio venir. ¿Farsa o destino? Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aroma a trufas y a un champán demasiado caro para ser real flotaba en el aire del gran salón, una catedral de cristal y acero pulido suspendida sobre el vibrante e interminable tapiz de luces que era la Ciudad de México de noche. Sofía Herrera sentía un escalofrío recorrerle la espalda, pero no era por el aire acondicionado que mantenía el ambiente a una temperatura gélida, casi artificial, sino por el peso de las miradas que se posaban sobre ella, analizándola, desnudándola y juzgándola en el lapso de un parpadeo. Aquel vestido azul cobalto, una prenda sencilla pero elegante que había sido una fuente de orgullo y confianza en el espejo de su pequeño apartamento en la colonia Narvarte, ahora parecía un disfraz, un uniforme de pobreza en medio de un mar de sedas, diamantes y etiquetas de diseñador cuyos nombres apenas podía pronunciar. Se aferraba a un vaso de agua mineral con una mano que temblaba ligeramente, observando las burbujas ascender y estallar en la superficie, un microcosmos de la ansiedad que bullía en su pecho. Cada murmullo a su alrededor sonaba como una acusación, cada risa contenida parecía dirigida a ella, a la intrusa, a la desarrolladora de software que había osado cruzar el umbral de su mundo de código y lógica para adentrarse en el territorio hostil de la alta sociedad corporativa. La invitación había sido para todos los empleados de nivel senior y superior, una celebración de los resultados trimestrales. Pero ahora comprendía que era más que eso. Era una prueba, un filtro social diseñado para separar el grano de la paja, y ella, evidentemente, era la paja. La voz de Verónica Montes, la gerente de recursos humanos, cortó el aire con la precisión afilada de un bisturí, deliberadamente lo suficientemente alta como para que Sofía la escuchara. No sabía que el presupuesto de nuestro departamento de tecnología era tan austero, comentó con una sonrisa maliciosa dirigida a su círculo de acólitas, un grupo de mujeres vestidas con una elegancia tan impecable como intimidante. Querida, pensé que con el sueldo que ganan nuestros ingenieros estrella, al menos alcanzaría para no venir vestida como si acabase de salir de un mercado de artesanías. Las risas que siguieron fueron finas, como el tintineo de copas de cristal, pero para Sofía sonaron como un estruendo, una avalancha que la dejó sin aire. Se encogió sobre sí misma, deseando volverse invisible, anhelando el poder de simplemente desaparecer, de disolverse entre las sombras que proyectaban las imponentes columnas de mármol. Las luces deslumbrantes del salón, diseñadas para hacer brillar las joyas y resaltar las sonrisas perfectas, parecían ahora focos de interrogatorio apuntando directamente a su vergüenza, amplificando cada susurro, cada mirada de soslayo. La sensación de injusticia, caliente y amarga, se mezclaba con la humillación helada que paralizaba sus músculos. ¿Por qué el valor de una persona tenía que medirse por la tela que cubría su cuerpo? ¿Acaso sus líneas de código, la arquitectura de software que había diseñado y que ahora generaba millones para la empresa, no significaban nada en esta arena? Su mano temblaba con más fuerza, y una solitaria gota de agua se derramó sobre sus nudillos, fría como una lágrima no derramada. Fue en ese preciso instante de absoluta desolación que una voz grave y serena, una voz que poseía una autoridad innata y que todos en esa sala conocían, resonó con la calma de un trueno lejano, deteniendo en seco todas las conversaciones y girando todas las cabezas. Disculpen,
La interrupción. Alejandro Castillo, el CEO de Innovatech Solutions, el hombre cuyo rostro aparecía en las portadas de las revistas de negocios y cuya fortuna era objeto de leyendas urbanas, se había materializado a espaldas del grupo de Verónica como una aparición. No había alzado la voz, pero su mera presencia imponía un silencio reverencial. Sus ojos, de un color oscuro e intenso que parecían capaces de leer el alma, se posaron brevemente en la mueca congelada de Verónica antes de buscar y encontrar a Sofía. Por un instante aterrador, ella pensó que él se uniría a la burla, que su intervención era el golpe de gracia a su humillación pública. Su corazón se detuvo, preparándose para el impacto. Pero entonces algo inesperado ocurrió en la mirada de Alejandro, una chispa de algo que no era lástima, sino una especie de decisión fría y calculada. Avanzó los 2 pasos que los separaban, su imponente figura eclipsando la luz y creando una sombra protectora sobre ella. Ignorando por completo a las demás, se detuvo a su lado y su voz, ahora más suave pero con el mismo timbre resonante, llenó el silencio. ¿Estás bien, cariño? Te he estado buscando por todas partes. La palabra cariño colgó en el aire, tan extraña y fuera de lugar, que Sofía tardó un segundo en procesarla. El murmullo que recorrió la sala fue como el sonido de una ola rompiendo en la distancia. Verónica Montes palideció visiblemente, su sonrisa de superioridad desmoronándose en una máscara de pura confusión. Las otras mujeres intercambiaron miradas de incredulidad, sus mentes trabajando a toda velocidad para recalcular la jerarquía social que acababa de ser dinamitada. Sofía, por su parte, solo podía mirarlo, con los ojos muy abiertos, incapaz de articular palabra, su vaso de agua olvidado en su mano temblorosa. Era como si un director de orquesta hubiera detenido la cacofonía y reescrito la partitura en mitad de la sinfonía. Alejandro Castillo, sin esperar una respuesta que sabía que ella no podía dar, colocó con una delicadeza sorprendente una mano en la parte baja de su espalda. El contacto fue un ancla, un punto de calor firme y real en medio de la espiral de irrealidad que la envolvía. El gesto, aunque sutil, era inconfundiblemente íntimo, posesivo. Se inclinó ligeramente hacia ella y su aliento, con un leve aroma a menta y café, rozó su oído. «Sígueme la corriente, por favor», susurró, su voz tan baja que solo ella pudo oírla. «No hagas preguntas, solo confía en mí por los próximos 5 minutos. Te lo explicaré todo después, lo prometo». La lógica de Sofía, su mente analítica de programadora, gritaba que aquello era una locura, un error monumental del sistema, pero su instinto de supervivencia, herido y acorralado, se aferró a aquella orden como un náufrago a una tabla de salvación. Asintió, un movimiento casi imperceptible de su cabeza, y ese fue todo el permiso que Alejandro necesitó. Se enderezó, volviendo a dirigir su atención al atónito grupo. Una sonrisa, encantadora, pero a la vez impenetrable, se dibujó en sus labios. «Verónica, qué gusto verte», dijo con una cordialidad glacial. «Veo que ya conociste a Sofía, mi esposa. Es un poco tímida en estos eventos tan concurridos. Prefiere los ambientes más tranquilos, ¿verdad, mi amor?». La pregunta iba dirigida a ella, y Sofía sintió cómo todos los ojos se clavaban en su rostro, esperando, expectantes. Logró forzar una pequeña sonrisa y un segundo asentimiento, sintiendo el calor subir por su cuello hasta sus mejillas. La palabra esposa resonó en sus oídos, absurda, imposible, y sin embargo, acababa de salir de la boca del hombre más poderoso de la empresa, y en ese universo de apariencias, su palabra era ley. El resto de la noche se convirtió en un borrón surrealista, una obra de teatro improvisada en la que Sofía era la protagonista involuntaria. Alejandro no la soltó ni un segundo.
manteniéndola a su lado con una naturalidad que era tanto desconcertante como, de una manera extraña, reconfortante. La condujo por el salón, presentándola a directivos, inversores y personalidades importantes que ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto recién descubierto. Ella es Sofía, mi esposa. Es la mente brillante detrás del nuevo algoritmo de optimización de datos, decía él con un orgullo que sonaba tan genuino que por un momento casi se lo creyó. Cada vez que alguien le hacía una pregunta directa, Alejandro intervenía con una anécdota inventada sobre cómo se conocieron. Fue en una pequeña librería de Coyoacán. Ella estaba tan concentrada en un libro de poesía que chocó contra mí y derramó su café sobre mi camisa. Fue el desastre más afortunado de mi vida. O sobre su supuesta boda secreta. Preferimos algo íntimo, solo nosotros dos en una playa de Oaxaca. No nos van las grandes multitudes. Sofía se limitaba a sonreír y a sentir, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de mantener el ritmo de aquella elaborada farsa, mientras una parte de ella observaba la escena desde fuera, como si viera una película. Notó la mirada furiosa de Verónica siguiéndolos a través del salón, una promesa de venganza brillando en sus ojos. Vio a Mateo, el protegido de Verónica, y su rival directo por la promoción a gerente de proyecto, mirándola con una nueva y desagradable expresión de cálculo. El poder de la mentira era asombroso. En cuestión de minutos, había pasado de ser la empleada invisible y mal vestida a la enigmática y poderosa señora Castillo. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Mientras se desarrollaba el acto final de la noche, con los discursos y los brindis, Sofía se permitió un instante para procesar la tormenta de emociones que la azotaba. La humillación inicial había dado paso a una confusión vertiginosa y ahora una extraña sensación de gratitud se mezclaba con un miedo profundo. Estaba agradecida, sí, porque Alejandro la había rescatado de una situación insoportable, pero aterrorizada por las consecuencias de aquella mentira monumental. ¿Qué pretendía con todo esto? No podía ser simple amabilidad. Un hombre como Alejandro Castillo no hacía nada sin un motivo, sin una estrategia. Cada uno de sus movimientos era calculado, como una partida de ajedrez a nivel de gran maestro. Y ella, de alguna manera, se había convertido en una de sus piezas. De repente, el zumbido de un teléfono vibrando en un bolsillo cercano, seguido por otro, y luego otro, se extendió por la multitud como una pequeña onda expansiva. Un joven ejecutivo a su lado sacó su celular, sus ojos se abrieron con sorpresa y se lo mostró a su acompañante. Pronto, decenas de pantallas se iluminaron en la penumbra del salón. Alejandro pareció tensarse a su lado. Un periodista de una conocida revista de sociales que había estado cubriendo el evento se acercó a ellos con una sonrisa depredadora, mostrando la pantalla de su propio teléfono. «Señor Castillo, qué sorpresa. Parece que la noticia de su matrimonio ya es viral. ¿Algún comentario para la portada de mañana?» En la pantalla, una fotografía de ellos dos, tomada apenas unos minutos antes. Él la miraba con una ternura perfectamente fingida mientras ella le sonreía. Una sonrisa genuina de puro nerviosismo que en la imagen parecía de adoración. El titular debajo era explosivo. El soltero de oro de México ya no está en el mercado. Las primeras imágenes de Alejandro Castillo y su misteriosa esposa. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto ya no era un pequeño drama de oficina. Esto era un escándalo nacional. La sonrisa de Alejandro no flaqueó, pero Sofía sintió cómo los dedos de él se apretaban ligeramente en su espalda. «Como pueden ver, no tenemos nada que ocultar», respondió al periodista con una calma sobrehumana. «Simplemente valoramos nuestra privacidad. Ahora, si nos disculpan, mi esposa y yo nos retiramos».
Ha sido una noche larga. Con una inclinación de cabeza, la guió con firmeza hacia la salida, abriéndose paso entre la multitud de curiosos y los flashes de las cámaras de los móviles que ahora los asaltaban sin piedad. No hablaron mientras el ballet traía el lujoso auto negro de Alejandro, ni durante el tenso silencio que llenó el habitáculo mientras se alejaban del edificio. Sofía miraba por la ventanilla las luces de la ciudad pasar a toda velocidad, sintiendo que su vida hacía exactamente lo mismo. Él la llevó hasta la puerta de su edificio, un gesto que en otras circunstancias habría sido cortés, pero que ahora se sentía como parte de la extraña transacción que había tenido lugar. Cuando el coche se detuvo, el silencio se volvió pesado, cargado de preguntas sin formular. Finalmente, Alejandro apagó el motor y se giró hacia ella. Su rostro, en la penumbra del coche, ya no mostraba la fachada encantadora del CEO, sino la expresión seria y fatigada de un hombre que sopesaba un problema complejo. «Sofía», comenzó, su voz perdiendo la suavidad fingida y recuperando su tono de mando. «Siento haberte arrastrado a esto de una forma tan abrupta. Mi intención era solo sacarte de una situación incómoda, pero, como has visto, la situación se ha salido de control». Ella simplemente lo miró, incapaz de encontrar palabras. La adrenalina empezaba a desvanecerse, dejando tras de sí un agotamiento profundo y una ansiedad creciente. «No puedo ni empezar a imaginar lo que estás pensando ahora mismo», continuó él, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. «Y no voy a insultar tu inteligencia con excusas baratas. Lo que hice fue impulsivo y, ahora, potencialmente desastroso para ambos. Esa fotografía, ese titular, ya no podemos simplemente decir que fue una broma». Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en ella, como si intentara evaluar su reacción, su resistencia. «Esto ha creado un problema muy serio para la compañía, justo cuando estamos a punto de cerrar una negociación multimillonaria con inversores muy conservadores. Un escándalo de este tipo podría poner en peligro todo el acuerdo». Sofía tragó saliva, el nudo en su garganta apretándose. Empezaba a ver los contornos de la jaula que se estaba formando a su alrededor. Esto no se trataba de ella, no realmente. Se trataba de su negocio. Se sintió increíblemente ingenua por haber albergado, aunque fuera por un segundo, la idea de que su acto había sido puramente altruista. «Entiendo», susurró, su voz apenas un hilo de sonido. «Diré que fue un malentendido, que estoy avergonzada. Renunciaré mañana por la mañana. Nadie tiene por qué saber que usted...» Él la interrumpió, negando con la cabeza. «No, ya es demasiado tarde para eso. Tu renuncia solo alimentaría las especulaciones. Haría parecer que te estoy despidiendo después de un lío. Sería peor. La prensa nos destrozaría a ambos. A mí me pintarían como un canalla y a ti...» No terminó la frase, pero no era necesario. Sofía sabía lo que dirían de ella. La cazafortunas, la empleada ambiciosa que había intentado atrapar al jefe. Su reputación profesional, construida con años de esfuerzo y noches sin dormir, quedaría reducida a cenizas. El miedo se convirtió en un pánico frío que se extendió por sus venas. Alejandro exhaló lentamente, un sonido que denotaba el inmenso peso de la situación. «No hay una salida fácil, Sofía. Créeme, he estado analizando todas las variables desde el momento en que vi esa foto». Su mirada se volvió aún más intensa, directa. «Solo veo una manera de mitigar los daños, una solución temporal que podría salvarnos a ambos. Es una propuesta poco convencional y tienes todo el derecho a rechazarla, pero necesito que la escuches». Sofía sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio y este hombre le estuviera ofreciendo un puente hecho de telarañas. ¿Qué podía ser peor que la situación en la que ya se encontraba?
Por primera vez esa noche encontró su voz, una voz temblorosa, pero firme. ¿Qué propuesta? Alejandro la observó durante un largo momento, como si tomara una decisión final. La fachada de CEO impenetrable se agrietó por un instante, y por una fracción de segundo, Sofía vio a un hombre tan atrapado como ella. Necesito que vengas a mi oficina mañana, a primera hora, 8 en punto. No hables con nadie, no respondas a ningún mensaje. Hay demasiado en juego para discutirlo aquí. No era una petición, era una orden envuelta en un falso velo de cortesía. El poder y la jerarquía, que se habían difuminado durante su extraña actuación en la fiesta, volvían a erigir un muro invisible entre ellos. Él era el CEO, ella era su empleada, y acababan de protagonizar un escándalo que podía destruir sus respectivas vidas. La noche, que había comenzado con una humillación pública, terminaba con el presagio de una complicación aún mayor. Sofía salió del coche y observó cómo se alejaba por la calle silenciosa, sus luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad como dos ojos vigilantes. Subió a su apartamento sintiéndose como una autómata, sus movimientos mecánicos y desconectados de su mente, que era un torbellino de repeticiones. La risa de Verónica, la palabra esposa en la voz de Alejandro, el flash de la cámara, el titular de la noticia. Al entrar, el contraste entre su pequeño y acogedor hogar y el mundo frío y brillante del que acababa de escapar fue abrumador. Su vestido azul, que ahora colgaba de su cuerpo como un peso muerto, parecía un recordatorio de su ingenuidad. Se miró en el espejo del pasillo y apenas se reconoció. Tenía el maquillaje corrido y una expresión de pánico controlado en los ojos. ¿Quién era esa mujer? ¿La esposa del hombre más codiciado de México? Era una broma cruel. Se cambió y se puso una camiseta vieja, buscando consuelo en la familiaridad de su propia ropa. Su teléfono, que había puesto en silencio, yacía sobre la mesa de centro, y al encender la pantalla, esta cobró vida con una avalancha de notificaciones. Mensajes de amigos, de colegas, solicitudes de seguimiento, en redes sociales de extraños. Abrió un portal de noticias y su rostro estaba allí junto al de Alejandro. La foto, el titular, la mentira. Sintió una oleada de náuseas. Apagó el teléfono y lo arrojó al sofá, como si pudiera desechar la realidad con la misma facilidad. Pero la realidad era persistente. Mañana a las 8 de la mañana tendría que enfrentarse al arquitecto de todo aquel caos, en su territorio, en el corazón de su imperio, el nido del león, y por mucho que quisiera huir, sabía que no tenía otra opción más que caminar directamente hacia él. Su carrera, su reputación y de alguna manera retorcida, su futuro, ahora dependían de la propuesta que Alejandro Castillo le iba a hacer. El trayecto a la oficina a la mañana siguiente fue una tortura autoimpuesta. Un viaje a través de las arterias congestionadas de la ciudad que reflejaba la parálisis de su propia voluntad. Sofía no había dormido más que unos pocos minutos intermitentes, asaltada por pesadillas en las que se veía de pie en un escenario, con un vestido de novia hecho de titulares de periódico, mientras un público sin rostro se reía de ella. Cada bocinazo en el tráfico, cada mirada curiosa de un extraño en el transporte público, se sentía como una acusación. Al llegar al imponente distrito financiero de Santa Fe, la torre de Innovatech Solutions se alzaba contra el cielo matutino como una aguja de cristal y acero, un monumento al poder y a la ambición que ahora, para ella, se sentía como una prisión. Mientras caminaba por el vestíbulo de mármol pulido, sintiendo las miradas de sus colegas como pequeños alfileres en la piel, se dio cuenta de que el mundo había cambiado para ella de la noche a la mañana. Ya no era Sofía Herrera, la desarrolladora de software. Era un signo de interrogación andante, un chisme con piernas, la pieza central de un rompecabezas que nadie lograba entender.
El viaje en el ascensor hasta el último piso, el piso de la dirección ejecutiva, fue un ascenso silencioso y solitario hacia su destino, cada número iluminado en el panel marcando una cuenta atrás hacia lo desconocido. La puerta de la oficina de Alejandro Castillo parecía más grande e intimidante que nunca. Un portal a una realidad que no había elegido, pero en la que ahora estaba irrevocablemente atrapada. La oficina de Alejandro era exactamente como la había imaginado, pero magnificada por 10. Era un espacio vasto y minimalista, donde cada objeto parecía haber sido elegido por su peso estético y su exorbitante precio. Un escritorio de madera oscura, tan grande como una mesa de banquetes, se situaba frente a un ventanal panorámico que ofrecía una vista de águila sobre la Ciudad de México, un reino de concreto y asfalto extendido a sus pies. En las paredes blancas colgaban obras de arte abstracto que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida. El aire olía a cuero, a café recién hecho y a dinero. Alejandro estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a la puerta, contemplando su dominio. Vestía un traje gris oscuro, cortado a la perfección, y su postura era la de un general estudiando un campo de batalla. Se giró lentamente al oírla entrar, y su rostro era una máscara de control sereno, aunque Sofía pudo detectar una sombra de fatiga en sus ojos. «¿Café?», ofreció. Su voz era puramente de negocios. «Agua estaría bien, gracias», respondió ella, su propia voz sonando sorprendentemente estable. Necesitaba mantener la cabeza fría, aferrarse a la lógica que también conocía. Él asintió y le sirvió un vaso de una jarra de cristal que ya estaba preparada sobre una discreta barra lateral. El simple acto era una demostración de poder. Él preveía sus necesidades, él controlaba el entorno. Sofía aceptó el vaso, sus dedos fríos rozando el cristal helado, y esperó a que él hablara, decidida a no ser la primera en romper el tenso silencio. «Gracias por venir, Sofía», comenzó Alejandro, rodeando el escritorio para sentarse en su imponente sillón de cuero. «No», le ofreció un asiento, así que ella permaneció de pie, una táctica sutil pero efectiva para establecer la jerarquía. «Iré directo al grano. Tenemos un problema de percepción pública que amenaza con descarrilar el acuerdo de fusión más importante en la historia de esta empresa. El proyecto Fénix. Nuestros socios potenciales son un conglomerado japonés extremadamente tradicionalista. Valoran la estabilidad, la imagen y la previsibilidad por encima de todo. Un CEO soltero envuelto en un escándalo mediático con una empleada no es la imagen de estabilidad que buscan». Su tono era frío, analítico, como si estuviera discutiendo una fluctuación en el mercado de valores y no la vida de ambos. «He pasado la noche con nuestro equipo de relaciones públicas y legales. Cualquier intento de desmentir la historia ahora solo empeorará las cosas. Parecerá que estamos ocultando algo. La negación creará un frenesí mediático que no podemos permitirnos». Sofía apretó la mandíbula. Así que eso era ella, un problema de percepción pública, una variable inesperada en su ecuación de negocios. La ira comenzó a burbujear bajo la superficie de su miedo, una ira justa y necesaria que le dio la fuerza para levantar la barbilla y mirarlo directamente a los ojos, esperando que llegara a la inevitable y absurda conclusión de su análisis. «La única estrategia viable para controlar la narrativa», continuó él, ajeno o indiferente a la tormenta que se gestaba en su interior, «es mantener la farsa. No solo mantenerla, sino reforzarla». Se inclinó hacia adelante, juntando las yemas de sus dedos. «Necesito que sigas siendo mi esposa, al menos públicamente, por los próximos 30 días hasta que la firma del proyecto Fénix sea definitiva y las tintas estén secas. Después de eso, podemos anunciar una separación amistosa».
Diremos que nos apresuramos, que somos dos personas de mundos diferentes. La prensa lo olvidará en una semana. Hizo una pausa, dejando que el peso de su propuesta la golpeara. Sé que es una petición extraordinaria, admitió, aunque no había ni rastro de disculpa en su voz. Y no espero que lo hagas por nada. A partir de hoy, tu promoción a gerente de proyecto es efectiva. Tu nuevo salario reflejará esa responsabilidad. Además, al concluir exitosamente estos 30 días, recibirás una bonificación sustancial suficiente para resolver cualquier preocupación financiera que puedas tener. Lo consideraremos una consultoría de gestión de crisis, un contrato con términos claros. La frialdad con la que lo presentó la dejó sin aliento. Él había convertido su vida en una transacción comercial, había tasado su dignidad y le había puesto un precio: la culpa por la muerte de su madre, la herida siempre abierta por no haber tenido el dinero para mejores tratamientos, punzó en su pecho. Él no lo sabía, pero acababa de tocar su fibra más sensible y eso la enfureció aún más. Fue esa ira la que finalmente rompió su parálisis. Dio un paso adelante, colocando el vaso de 1900 de agua sobre la superficie pulida del escritorio, con un golpe seco que resonó en el silencio de la oficina. «Señor Castillo», dijo, su voz cortante, «entiendo que esté acostumbrado a que el mundo se doble a su voluntad, a comprar soluciones para sus problemas, pero yo no soy una de sus empresas, no soy una acción que pueda comprar o vender». La sorpresa cruzó brevemente el rostro de Alejandro y por primera vez pareció verla no como un problema, sino como una persona. Usted creó este desastre con una mentira impulsiva y ahora espera que yo sacrifique mi vida y mi integridad durante 30 días para proteger su negocio. ¿Y mi reputación? ¿Qué pasará conmigo cuando todo esto termine? Seré la exesposa, la mujer que tuvo un matrimonio relámpago con su jefe. Esa etiqueta me seguirá para siempre. Vio una nueva luz en sus ojos. Respeto. Se levantó de su silla, reconociendo que la dinámica de poder había cambiado. «Tienes razón», dijo él, su voz perdiendo un ápice de su frialdad. «Tienes toda la razón. Mi propuesta fue insensible, pero la situación es la que es, y ambos estamos atrapados en ella. Entonces, dime tú, ¿cuáles son tus términos?» La pregunta la tomó por sorpresa. No había esperado negociar, solo acatar o huir, pero ahora él le estaba dando el control. Su mente de programadora se activó, analizando variables, estableciendo parámetros. La supervivencia dependía de establecer reglas claras en aquel sistema caótico. «De acuerdo», dijo ella, su mente acelerándose. «Si voy a hacer esto será una asociación, no una subordinación, y tendremos reglas. Regla número 1. Esto es estrictamente profesional. No hay contacto físico de ningún tipo, a menos que sea absolutamente necesario para la actuación pública, y nunca en privado. Regla número 2. Nuestras vidas privadas siguen siendo privadas. No tienes derecho a saber nada de mí que no sea relevante para esta farsa, y yo no quiero saber nada de ti. Construiremos una narrativa para el público y eso es todo. Regla número 3. La toma de decisiones que afecten a esta asociación se hará de mutuo acuerdo. No tomarás ninguna decisión unilateral que me involucre. Regla número 4. Todo esto se pondrá por escrito. No en un contrato de empleado, sino en un acuerdo de socios, redactado por un abogado de mi elección, pagado por usted. Y la cláusula más importante será que al final de los 30 días la empresa emitirá un comunicado oficial que limpie mi nombre y aclare que mi ascenso se debió únicamente a mis méritos profesionales. Se quedó sin aliento, su corazón latiendo con fuerza por su propia audacia. Alejandro la escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminó, una lenta sonrisa se extendió por su rostro,
una sonrisa genuina que lo transformó por completo, haciéndolo parecer más joven y peligrosamente atractivo. Justo como pensaba, dijo en voz baja, casi para sí mismo. La mente brillante detrás del nuevo algoritmo. Acepto todos tus términos. Sacó una elegante pluma estilográfica de su bolsillo, un objeto de poder que contrastaba brutalmente con el mundo sencillo de ella, y comenzó a esbozar los puntos en una hoja de papel con el membrete de la empresa. Luego, abrió un cajón de su escritorio y extrajo una pequeña caja de terciopelo negro. La deslizó sobre la madera pulida hacia ella. Entonces, socia, dijo, su voz teñida de una ironía que no supo interpretar. Supongo que esto te pertenece. Con manos temblorosas, Sofía abrió la caja. En su interior, sobre un lecho de satén, descansaba un anillo de compromiso. El diamante de talla esmeralda era tan grande y brillante que parecía irreal, una estrella helada y solitaria. Era la mentira más hermosa y pesada que había visto en su vida. Los días que siguieron se convirtieron en un curso intensivo y surrealista sobre el arte del engaño. Su primera cita pública fue en un restaurante de lujo en Polanco, un lugar donde cada plato costaba el equivalente a su renta semanal, y los comensales hablaban en susurros conspiradores. Sofía se sentía como una espía en territorio enemigo, dolorosamente consciente de las miradas curiosas que se posaban en su mesa. Alejandro, por otro lado, se movía en aquel ambiente con la facilidad de un tiburón en el océano. Necesitamos una historia coherente, le dijo él, mientras fingía leer la carta de vinos. ¿Color favorito? Ella lo miró, desconcertada. No lo sé. El azul, supongo, respondió, pensando en su ahora infame vestido. Bien, el mío es el negro. ¿Comida favorita? Los chilaquiles de mi tía, dijo ella sin pensar, y una sonrisa genuina se le escapó. Muy específico. A mí me gusta el sushi. Tendremos que decir que nos encanta la comida fusión ítalo-japonesa. Suena sofisticado. La conversación era absurda, un guión forzado, pero entre las líneas de aquella farsa, pequeños fragmentos de verdad comenzaron a filtrarse. Él se enteró de su pasión por los videojuegos de estrategia, y ella descubrió que él hablaba un italiano fluido porque su madre era de Florencia. En un momento, mientras le contaba una anécdota inventada sobre un viaje a la playa, ella mencionó de pasada cómo su madre solía decir que el mar lo curaba todo. La mención de su madre dejó un silencio palpable entre ellos, y por un instante la fachada de Alejandro se resquebrajó y vio una fugaz expresión de empatía en sus ojos. «Lo siento», dijo él en voz baja, y en esa simple frase ella sintió una sinceridad que la desarmó por completo. Mientras la farsa pública se volvía cada vez más convincente, la realidad en la oficina se convertía en un campo de minas. Verónica Montes, aunque públicamente obsequiosa, había iniciado una guerra fría contra ella. Los correos importantes se perdían antes de llegar a su bandeja de entrada. Las reuniones de su nuevo equipo de proyecto se programaban convenientemente cuando ella estaba en una de sus citas obligatorias con Alejandro, y los rumores se esparcían por los pasillos como un veneno invisible. Dicen que lo sedujo para conseguir el puesto, oyó susurrar a una colega junto a la máquina de café. Pobre Mateo, él se lo merecía mucho más. Pero claro, él no tiene esas ventajas. Sofía intentaba ignorarlo, concentrarse en su trabajo, demostrar con resultados que su ascenso era merecido. Pero las palabras eran como pequeñas astillas bajo la piel, constantes y dolorosas. Un día se encontró cara a cara con Verónica en el ascensor. La sonrisa de la gerente de RRHH era puro veneno, recubierto de azúcar. Felicidades por todo, Sofía. El matrimonio, el ascenso. Realmente eres una inspiración para todas las mujeres de esta empresa. Demuestras que con un poco de ambición no hay techo de cristal que una no pueda romper.
cada palabra era una daga. «Mi trabajo habla por sí mismo, Verónica», respondió Sofía, su voz más firme de lo que se sentía. «Y te sugiero que te concentres en el tuyo». La puerta del ascensor se abrió, y Sofía salió sin mirar atrás, pero pudo sentir la mirada de Verónica clavada en su espalda, una promesa de que la batalla no había hecho más que empezar. El punto de inflexión, el momento en que el guión se hizo añicos y la realidad emocional irrumpió con una fuerza devastadora, llegó 2 semanas después de su acuerdo. Alejandro había insistido en que lo acompañara a una cena crucial en el Club de Industriales con los inversores japoneses del proyecto Fénix. La atmósfera era sofocante de formalidad y poder, un mundo de hombres mayores en trajes oscuros que hablaban de miles de millones de dólares con una pasmosa naturalidad. Sofía se sentía como una pieza decorativa, sonriendo y asintiendo en los momentos adecuados. Durante la cena, el señor Tanaka, el patriarca del conglomerado, se dirigió a ella por primera vez con una sonrisa paternalista. «Señora Castillo, debe estar muy orgullosa de su esposo. Es un hombre brillante. No se preocupe usted por estos aburridos temas de negocios. Su labor de mantener un hogar estable para un hombre como él es, sin duda, igual de importante». El comentario fue tan condescendiente, tan anclado en otra época, que Sofía se quedó helada, sin saber cómo responder sin causar un incidente diplomático. Sintió la rabia y la frustración subirle por la garganta. Estaba a punto de decir algo cortés pero vacío, como se esperaba de ella, cuando Alejandro posó su copa de vino sobre la mesa con un delicado pero resonante clic que atrajo la atención de todos. «Señor Tanaka», dijo Alejandro, su voz era suave como la seda, pero con un filo de acero. «Aprecio enormemente sus amables palabras sobre mí, pero creo que está subestimando a mi esposa». Se giró ligeramente en su asiento para mirar a Sofía, y la mirada que le dedicó no era parte de ninguna actuación. Estaba llena de un orgullo feroz y genuino. «Sofía no solo mantiene un hogar estable, como usted dice. Es, de hecho, una de las ingenieras de software más brillantes que he tenido el placer de conocer. El nuevo algoritmo de encriptación que protege toda nuestra infraestructura de datos, ese que tanto impresionó a su equipo técnico, fue diseñado por ella. Su trabajo no es solo importante para la compañía, es fundamental para el futuro que estamos discutiendo esta noche. Así que, en realidad, soy yo quien está muy orgulloso de ella». El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. El señor Tanaka parpadeó, completamente desconcertado, antes de esbozar una pequeña reverencia de disculpa hacia Sofía. Pero ella apenas lo notó. Estaba atrapada en la intensidad de la mirada de Alejandro. Él no tenía por qué haber hecho eso. Podría haber arriesgado todo el acuerdo por defenderla, por darle el crédito que merecía, por devolverle la dignidad que le habían intentado arrebatar. En ese instante, bajo las luces doradas de aquel exclusivo club, rodeados de hombres poderosos y de un acuerdo multimillonario, la línea entre la farsa y la realidad se desvaneció por completo. Él no la veía como un problema de percepción, ni como una socia en un acuerdo. La había visto a ella, y ella, a su vez, vio más allá del CEO frío y calculador. Vio al hombre que se escondía detrás, un hombre capaz de una lealtad y una pasión que la aterrorizaron y la atrajeron a partes iguales. La cena continuó. El acuerdo parecía salvado, pero nada volvió a ser igual. El contrato que habían firmado en su oficina ya no regía sus interacciones. Ahora estaban navegando por un territorio mucho más peligroso y desconocido, el de sus propios y rebeldes corazones. El viaje de regreso del Club de Industriales se desarrolló en un silencio tan denso y cargado de electricidad que Sofía sentía que podía palparlo. Ya no era el silencio incómodo de su primer trayecto juntos, ni el silencio de concentración de sus reuniones de estrategia.
Era algo nuevo, un espacio lleno de las palabras que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Sofía miraba las luces de la ciudad desenfocarse a través de la ventanilla, pero su mente estaba fija en la imagen de Alejandro defendiéndola, en la forma en que su voz, normalmente un instrumento de mando y negociación, se había teñido de una pasión protectora. Había derribado un muro frente a ella y ahora no sabía qué hacer entre los escombros. Por su parte, Alejandro mantenía las manos firmes en el volante, pero su mandíbula estaba tensa. El gesto impulsivo en la cena lo había sorprendido incluso a él. Durante años había construido una fortaleza alrededor de su vida personal, una muralla diseñada para mantener a raya a las mujeres que veían en él un plan de negocios en lugar de un hombre. Su ex prometida le había enseñado esa lección de la manera más brutal, dejándolo no con el corazón roto, sino con el alma helada de desconfianza. Y ahora, por Sofía, por defender su honor, había puesto una grieta en su propia armadura, una grieta que se sentía peligrosamente vulnerable y a la vez extrañamente liberadora. Cuando llegaron al edificio de ella, en lugar de una despedida formal, un impulso lo hizo hablar. «Mañana es sábado», dijo, su voz más grave de lo habitual. «No tenemos eventos. ¿Te gustaría tomar un café en algún lugar normal, lejos de todo esto?» La invitación era una bandera blanca, una petición de tregua en la guerra de apariencias que estaban librando. Sofía lo miró y por primera vez vio al hombre agotado bajo la fachada del CEO. Asintió. «Hay una cafetería cerca de aquí. Hacen los mejores chilaquiles». Una sonrisa genuina, la primera en horas, iluminó el rostro de Mindonesic Alejandro. «Me encantaría probarlos». Al día siguiente, sentados en una pequeña mesa de madera en una bulliciosa cafetería de la colonia Narvarte, el contraste con su vida de farsa era casi cómico. Alejandro, vestido con unos sencillos vaqueros y una camisa de lino, parecía un extranjero en una tierra extraña, pero se esforzaba visiblemente por relajarse. Sofía, en su propio territorio, se sentía más segura, más ella misma. Fue allí, con el aroma del café de olla y el murmullo de las conversaciones de fondo, donde finalmente hablaron, no como jefe y empleada, ni como un falso matrimonio, sino como dos personas. Él le contó sobre su ex prometida, Isabela, una socialité que había planeado su boda como una fusión empresarial y que lo había abandonado cuando un acuerdo crucial fracasó temporalmente, demostrando que su lealtad estaba con su cuenta bancaria, no con él. Después de eso, me prometí a mí mismo que nunca volvería a mezclar mi vida personal con mi trabajo. Hice de la desconfianza mi armadura, confesó, mirando su taza de café como si contuviera los secretos de su pasado. Sofía, a su vez, le habló de su madre, de su lucha contra la enfermedad, del sentimiento de impotencia que la había consumido al ver que el dinero marcaba la diferencia entre la esperanza y la resignación. «Crecí creyendo que el dinero no traía la felicidad», dijo en voz baja, «pero aprendí de la peor manera que su ausencia puede traer una miseria inmensa. Por eso me esfuerzo tanto. Por eso la estabilidad es tan importante para mí, para no volver a sentirme así de indefensa nunca más». Se entendieron en un nivel que trascendía las palabras. Él entendió su necesidad de independencia y su miedo a la vulnerabilidad. Ella entendió su soledad y su pánico a ser utilizado. El anillo de diamantes en su dedo brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por la ventana, y por primera vez se sintió menos como una mentira y más como una promesa de algo que podría, quizás, llegar a ser real. La tregua, sin embargo, fue brutalmente corta. El lunes por la mañana la bomba estalló. Un conocido portal de noticias de espectáculos y negocios publicó un artículo de portada con un titular sensacionalista: «Amor verdadero o el timo del siglo,
La oscura verdad tras el matrimonio relámpago de Alejandro Castillo. El artículo, citando fuentes anónimas de alto nivel dentro de Innovatec, pintaba un retrato devastador de Sofía. Insinuaba que era una empleada mediocre que había ascendido a base de manipular a sus superiores, tergiversaba la historia de la enfermedad de su madre como prueba de una desesperación financiera que la había llevado a casar al CEO y ponía en duda la legitimidad de su matrimonio, sugiriendo que era una estrategia para consolidar un poder que no merecía. Cada palabra era una calumnia cuidadosamente elaborada, diseñada para destruirla. Sofía leyó el artículo en su cubículo, sintiendo cómo el aire abandonaba sus pulmones, cómo el color se drenaba de su rostro. Las miradas de sus colegas ya no eran de curiosidad, sino de juicio abierto. Verónica Montes pasó por su lado con una expresión de falsa compasión que era más insultante que una bofetada. El teléfono de Alejandro no dejaba de sonar. El consejo directivo estaba en pánico. Los inversores japoneses habían solicitado una reunión de emergencia. La crisis que habían intentado contener se había convertido en un incendio forestal. La discusión que tuvieron esa tarde en la oficina de Alejandro fue la peor de todas. La presión había hecho que él se replegara en su caparazón de CEO, su rostro una máscara de fría gestión de crisis. El equipo legal está redactando un desmentido. Emitiremos un comunicado, empezó a decir, paseándose frente al ventanal. Sofía, sintiéndose traicionada y expuesta, estalló. ¡Un comunicado! ¿Crees que un maldito comunicado va a arreglar esto? Mi nombre, mi vida, están siendo arrastrados por el fango por tu culpa, por tu estúpida mentira en esa fiesta. El dolor y la rabia hicieron que su voz temblara. Sabía que esto terminaría así. Me has utilizado como un escudo humano para tus negocios, y ahora que se ha roto, simplemente buscas otro. La acusación lo golpeó. Se detuvo y se giró hacia ella, sus ojos oscuros llenos de una tormenta de emociones. No es tan simple, Sofía. ¿Crees que quería esto? Este artículo pone en riesgo un acuerdo de $1.000 millones. Pone en riesgo el trabajo de miles de personas. Esto es más grande que tú y que yo. En el momento en que las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un error terrible. Para ella no había nada más grande que su dignidad. Las lágrimas de frustración y dolor que había estado conteniendo finalmente brotaron. Tienes razón, dijo con una calma gélida que lo asustó más que sus gritos. Es solo un negocio, y yo fui un mal negocio. Considera nuestro acuerdo terminado, señor Castillo. Se quitó el pesado anillo de diamantes y lo colocó sobre su escritorio. El sonido del metal contra la madera fue como un disparo en el silencio. Se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo en medio de su imperio de cristal, con la prueba de su mentira brillando fríamente entre ellos. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Sofía se permitió llorar. Lloró por la humillación, por la injusticia, por la esperanza tonta que había comenzado a anidar en su corazón y que ahora yacía muerta. Pero mientras las lágrimas se secaban, la tristeza dio paso a una resolución fría como el acero. No iba a ser una víctima, no la destruirían. Le habían quitado su paz, habían manchado su nombre, pero no le quitarían su inteligencia. Se sentó frente a su computadora personal, el resplandor de la pantalla iluminando su rostro decidido. Si Verónica creía que podía destruirla con rumores y mentiras, no conocía a la verdadera Sofía Herrera. La Sofía que podía encontrar patrones en el caos, la que podía seguir el rastro digital más débil. Dejó de pensar como la falsa esposa de un CEO y empezó a pensar como la programadora brillante que era. Con una precisión metódica, comenzó a investigar.
Rastreó los metadatos de las fotos de la fiesta, buscó anomalías en los registros de acceso a los servidores de la empresa, cruzó referencias de correos electrónicos y entonces, en las profundidades de un servidor de comunicaciones interno, lo encontró. Un hilo de mensajes borrados entre Verónica y Mateo, su protegido. No solo planeaban la campaña de desprestigio contra ella, sino que también habían estado filtrando información confidencial del proyecto Fénix a un competidor. La humillación hacia ella era solo una cortina de humo para ocultar su verdadera traición. Tenía la prueba, tenía el arma, y ahora iba a usarla. No para salvar el acuerdo de Alejandro, sino para salvarse a sí misma. Innovatech Solutions convocó una rueda de prensa de emergencia al día siguiente para aclarar los recientes rumores y reafirmar la solidez del acuerdo con nuestros socios japoneses. El Punte salón de actos de la empresa estaba abarrotado de periodistas, directivos y empleados curiosos. Verónica Montes estaba en primera fila, con una expresión de seriedad y preocupación perfectamente ensayada. Sofía, para sorpresa de todos, también estaba allí, de pie en la parte de atrás de la sala, serena y observadora. Justo antes de que comenzara, le había enviado un único correo a Alejandro con el asunto. La verdad. Adjuntó los archivos que había encontrado, sin explicaciones, sin peticiones. Solo la verdad. Alejandro subió al podio, su rostro pálido pero resuelto. Llevaba en la mano una tablet. Los periodistas empezaron a lanzar preguntas. Él levantó una mano pidiendo silencio. «Gracias por venir», comenzó, su voz resonando en la sala. «He convocado esta reunión para hablar de la verdad. Y la verdad es que el artículo publicado ayer tiene una parte de razón. Mi matrimonio con la señorita Herrera no comenzó de una forma convencional». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Verónica sonrió con suficiencia. «Comenzó como una mentira», continuó Alejandro, su mirada buscando y encontrando la de Sofía en el fondo. «Una mentira que yo inventé en el acto para protegerla de una cruel humillación pública, orquestada por personas dentro de mi propia empresa que valoran más el estatus y la apariencia que el talento y la integridad». La sonrisa de Verónica se congeló. Le pedí a Sofía que mantuviera esa mentira para proteger un negocio, poniendo mi empresa por encima de su dignidad. Y ese fue mi mayor error, declaró Alejandro, su voz cargada de un arrepentimiento que nadie dudó. Hoy, esa mentira termina, pero la verdad que descubrí gracias a ella apenas comienza. Proyectó en la gran pantalla detrás de él los correos entre Verónica y Mateo. El silencio en la sala se volvió sepulcral, mientras los periodistas leían las pruebas de la conspiración y el espionaje corporativo. La verdad es que Sofía Herrera es una de las profesionales más competentes y valientes que conozco. La verdad es que ha sido víctima de una cultura tóxica que yo, como CEO, he permitido que creciera bajo mis narices. Y esa cultura termina hoy. Miró directamente a Verónica, cuyo rostro era una máscara de pánico y furia. En cuanto a la señorita Herrera y yo, nuestra asociación profesional y personal ya no se regirá por un contrato, sino por el respeto y la admiración mutua. Finalmente, su mirada volvió a Sofía y habló solo para ella, aunque el mundo entero lo estaba escuchando, y por el profundo afecto que he llegado a sentir por ella. La farsa se acabó, Sofía, pero lo que siento por ti, eso apenas está empezando. En ese gesto, en esa confesión pública, no solo la salvó, sino que se salvó a sí mismo. Reclamó su propia humanidad, demostrando que había un hombre de honor bajo el implacable CEO. La humillación había sido completamente revertida, y la luz de los flashes de las cámaras ahora no capturaban un escándalo, sino una redención. 6 meses después, la oficina de 1900, la nueva gerente de proyecto del recién lanzado y exitoso Proyecto Fénix,
era un hervidero de actividad productiva. Sofía se movía entre su equipo con una confianza tranquila y una autoridad ganada a pulso. Ya nadie susurraba cuando pasaba. La saludaban con un respeto genuino. La cultura de Innovatec había comenzado a cambiar bajo el liderazgo de un Alejandro más humano y consciente. Verónica y Mateo habían desaparecido de la escena corporativa, enfrentando las consecuencias legales de sus actos. Esa tarde, Sofía estaba terminando un informe cuando Alejandro apareció en su puerta, no con la formalidad de un CEO, sino con la sonrisa cálida de un igual. Tengo una reserva para dos, en un lugar que dicen que sirve los mejores chilaquiles de la ciudad, dijo él, apoyándose en el marco de la puerta. Pensé que tal vez querrías verificar si es cierto. Ella le devolvió la sonrisa, guardando su trabajo. Solo si prometes no analizar su modelo de negocio mientras comemos. Prometido, respondió él riendo. Caminaron juntos fuera de la empresa, no como jefe y empleada, sino como dos personas que habían encontrado una verdad improbable en medio de la más elaborada de las mentiras. En el bolsillo de Alejandro, una pequeña caja de terciopelo se sentía cálida al tacto. Contenía un anillo, mucho más sencillo y discreto que el anterior. No era un accesorio para una farsa, sino un símbolo para un nuevo comienzo, uno que planeaba proponerle esa misma noche, bajo las luces de la ciudad, que había sido testigo de su caída y finalmente de su verdadero y compartido triunfo.